Otra cosa es que que la regulación a través de la ley lleve a extremos como por ejemplo la prisión. Sí, si bien es un tema penal el actuar en contra de la honra de una persona, considero yo que la pena ante eso debería pasar por el lado de indemnizaciones o multas, es decir, entrar dentro de lo penal o de lo civil, pero no con una prisión. O sea, que sea justa, equilibrada y que sea oportuna. Hacemos contacto inmediatamente con el asambleísta John Vinuesa, a quien agradecemos por atender esta invitación. Asambleísta desde el Estudio Central de América, Quito, les saludamos Ramiro Díaz y Jorge Ñacato para hablar sobre la coyuntura. Y pasa principalmente, y me quiero referir a este punto porque ha sido de escándalo nacional, cuando tras la intención de destituir al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, en la Asamblea, se detectó un hackeo. 4 legisladores señalaron que fueron manipulados sus votos, y ayer el director del sistema informático de la Asamblea Nacional deslindó responsabilidad que se haya manipulado desde adentro ese sistema informático. ¿Cuál es su lectura respecto de este tema, asambleísta Vinuesa? Buenos días. Buenos días, América. Buenos días a todos. Un saludo. A ver, el día de ayer hubo una cosa muy interesante en la Asamblea, de esas que pasan en la Asamblea y que no siempre se cuentan en todos los medios. Y es que ayer se trabajó en la Ley de Comunicación, en una reforma a la Ley de Comunicación, lo cual abrió la pauta para poder analizar temas conceptuales, como por ejemplo el de la realidad versus la interpretación. Sí, y esta cosa es bien interesante, porque lo que ayer dijo el director, el funcionario, ¿no? Una persona que viene trabajando desde varios periodos atrás, que no tiene una conexión directa con lo político, está ahí trabajando, haciendo su deber. Entonces, él comentaba que, en resumen de todo, al parecer había una IP, o sea, una dirección digital, electrónica, desde donde se habían manipulado 4 escritorios de 4 asambleístas, ¿ok? El hecho es que, ¿dónde está esa IP físicamente? Es una pregunta. ¿Quién fue el que manejó esa IP? Es la otra pregunta. Sí, esos son hechos. Hay una manipulación desde una IP de los escritorios de 4 asambleístas, un hackeo. La pregunta ¿es un autoatentado? Es decir, ¿son los mismos los que tienen la clave de su curul, los que desde un lugar hicieron que se muevan esos votos, esos escritorios? Es decir, le dieron a alguien que les dé manejando desde un solo lado con la intención de dejar una duda en el proceso, o fue un hackeo desde una oposición a ellos, que querían de alguna manera inducir al voto a los de su bancada. Porque recuerde que quienes supuestamente son hackeados son el presidente digamos, una de las más fuertes voces de la izquierda democrática que está cerca del oficialismo, el director de bancada de la izquierda democrática que está con el gobierno, y un asambleísta más. Entonces, son muy cercanos a gobierno quienes hacen ese reclamo. Por lo tanto, nosotros vemos una realidad y vemos dos interpretaciones distintas. ¿Cuál es la suya? La mía es que cualquiera de las dos puede ser real. Hay que averiguar dónde está la IP. Y de hecho, aun cuando se averigüe desde dónde nació, es muy difícil saber quién la manejó. O sea, podemos encontrar la computadora y esa persona se pudo haber metido en un café, en un restaurante, en algún lugar, y ¿cómo va a averiguar quién fue? El punto clave de todo esto es que hagamos la suposición, si es que hubiera ganado democráticamente, porque era un proceso regido con la ley, si hubiera ganado la destitución del presidente Lasso, ya hubiera quedado la duda.
y si es que no ganaba, ya quedó la duda, con lo cual le es muy funcional al Ejecutivo el hacer que en la Asamblea algo malo está pasando. ¿Usted asambleísta, cree que hay que darle el protagonismo que se le está dando a este tema? Verá, el protagonismo se debe dar por los efectos. Sí, el efecto está dado. El presidente Lasso logró salvar su puesto con 40 votos y ya está. O sea, poco más de 40 votos y ya está. O sea, si le sigues dando la vuelta, sí, que si hay algún asambleísta que cree que esa es la prioridad número uno del país, que lo haga. De mi parte, yo sigo haciendo leyes y sigo trabajando en otros temas que considero que son mucho más importantes. Y la postura del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, de no querer abrir más bien el debate, ¿no le llama la atención? No es que no abrió el debate, es que no estaba en el punto del orden del día. Por lo tanto, lo único que hizo, me parece a mí, muy coherentemente, es poner la voz del director de las TICs, de las tecnologías, y que dé una versión y ya está. Ahora bien, otra cosa sería si es que algún asambleísta pide que entre en el orden del día y él no da paso, lo cual sería ilegal. Pero lo de ayer estuvo muy bien, o sea, dio una información y continuamos con los temas para los cuales fuimos convocados. Lo que sí debe investigarse por parte de la Fiscalía. La Fiscalía debe investigar. Claro, y el presidente Saquicela lo hizo, se fue a la Fiscalía, presentó la denuncia e hizo algo que generalmente la Asamblea no estaba haciendo en estos tiempos, que es informar a la ciudadanía. O sea, cuando nosotros nos preocupamos por la baja aceptación de la Asamblea, yo no creo que tenga relación con lo que no hace. La Asamblea trabaja un montón, hace un montón de leyes, construye el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que hace la Asamblea? Construir futuro. Más que presente, la Asamblea construye el futuro. Pero no informa, casi nunca cuenta lo que hace. Generalmente lo que salen son los escándalos y esas cosas que tapan y opacan mucho lo que el trabajo de la Asamblea. Y el presidente Virgilio Saquicela ayer hizo lo que debía hacer. Fue a la Fiscalía y lo presentó en medios. Asambleísta, por cuestiones de tiempo, conecto esto con lo que usted dijo en principio, la Ley Orgánica de Comunicación que está en segundo debate, y el punto que generó varios criterios es la autorregulación de los medios de comunicación. ¿Qué opina usted? Yo había hecho mi comentario ayer en mi intervención, y señalaba que después de la apología de Sócrates, que es un documento histórico maravilloso, no podemos centrarnos en la palabra únicamente o en el espíritu individual de las personas para marcar ética y moral. Para eso, la ética y la moral tienen una herramienta fundamental que es la ley. Sin la ley no hay la posibilidad de construir un cuerpo ético y moral homogéneo, sino que se atomiza y se desvirtúa de acuerdo a cada persona. Inclusive ponía un ejemplo en el sentido de que en el desierto, cuando salieron de Egipto los judíos, se autorregulaban, hasta cuando llegó una ley que son los 10 mandamientos, en los cuales se definió un marco legal, un marco jurídico para una sociedad. Mantener la autorregulación implica hacer una declaración exhortante de principios y no algo que mande, prohíba o permita, como tiene que ser la ley. Otra cosa es que la regulación a través de la ley lleve a extremos como por ejemplo la prisión. Sí, si bien es un tema penal el actuar en contra de la honra de una persona, considero yo que la pena ante eso debería pasar por el lado de indemnizaciones o multas, es decir, entrar dentro de lo penal o de lo civil, pero no con una prisión. O sea, que sea justa, equilibrada y que sea oportuna. Además, yo sufrí en estos días un problema de una noticia falsa que circularon en la prensa y que me golpeaba bastante. Cuando he apoyado a los hermanos indígenas, le cambiaron la situación hacia otro lado. Y esto no hay una forma de responsabilizarse. Así es que me parece que va por ahí. Perfecto, con eso me quedo por cuestiones de tiempo, mi querido asambleísta. Le agradezco también por su tiempo. Buen día. Gracias a usted, muy amable por el tiempo, y gracias a quienes han escuchado.
A usted también, estimado asambleísta. John Vinuesa, asambleísta de la República.